Página 432. Pero las señoritas de Bloch y su hermano se ruborizaron hasta las orejas. Tan grande fue su emoción cuando Bloch padre, para mostrarse verdaderamente regio con los dos amigos viejos de su hijo, mandó traer champagne y anunció sin darle importancia que con objeto de obsequiarnos había tomado 3 butacas para una función que daba aquella noche en el casino una compañía de opereta. Lamentaba mucho no haber podido encontrar un palco. Ya no quedaban. Además, él lo sabía muy bien, por experiencia, se está mucho mejor en butacas. Si el defecto de su hijo, es decir, lo que el hijo se figuraba que los demás no veían, era la grosería, el del padre era la avaricia. Así que lo que él llamaba champagne era en realidad un vinillo espumoso que sirvieron en jarra, y las butacas se convirtieron realmente en asientos de parterre que costaban la mitad. Y el señor Bloch se quedó persuadido, por obra de la divina intervención de su defecto, de que no notaríamos la diferencia ni en la mesa ni en el teatro, donde, por cierto, vimos que todos los palcos estaban vacíos. El señor Bloch, después de habernos dejado que nos mojáramos los labios en las copas para champagne que su hijo adornaba con el nombre de cráteras de abiertos flancos, nos hizo que admiráramos un cuadro tan estimado por él que le llevaba a Balbec. Dijo que era un Rubens. Saint-Loup, muy cándidamente, preguntó si estaba firmado. El señor Bloch contestó, poniéndose muy encarnado, que había tenido que mandar cortar la firma por el tamaño del marco, pero que eso no tenía importancia alguna porque no pensaba venderle. Luego se despidió enseguida de nosotros para hundirse en el Journal Officiel. Toda la casa estaba llena de números de dicha publicación y su lectura le era necesaria, según nos dijo, por su posición parlamentaria. Posición de la que no nos dio más detalle y cuyo valor exacto ignorábamos. Voy a coger un pañuelo para el cuello, dijo Bloch, porque Céfiro y Bóreas se están disputando furiosamente el mar fecundo, y si nos retrasamos un poco al salir del teatro, volveremos a casa con las primeras luces de Eos, la de los dedos de púrpura. A propósito, preguntó a Saint-Loup cuando salimos, y yo me eché a temblar porque comprendí que ese tono irónico se refería al señor de Charlus. ¿Quién era ese excelente fantoche de traje lúgubre que iba usted paseando por la playa anteayer mañana? Mi tío, respondió Saint-Loup picado. Desgraciadamente, Bloch no tenía miedo a las planchas, ni muchísimo menos, y se retorció de risa. Ah, le felicito a usted, debió habérseme ocurrido. Mucho chic, tiene una cara inestimable de tono de muy buena casa. Pues se equivoca usted de medio a medio, es muy inteligente, repuso Saint-Loup furioso. Lo siento, porque entonces es menos completo. Me gustaría mucho conocerle, porque estoy seguro de que tipos de esa especie me inspirarían grandes obras. Lo que es ese, solo el verle pasar es para reventar de risa. Pero dejaría a un lado la parte caricaturesca, en el fondo bastante despreciable para un artista enamorado de la belleza plástica de las frases, de esa cara ridícula que me ha hecho doblarme de risa, y usted me dispensará para poner de relieve el lado aristocrático de su tío, que hace un efecto bestial y en cuanto se pasa el primer regocijo, impresiona por su gran estilo. Pero ahora me acuerdo, dijo dirigiéndose a mí, de una cosa que no tiene nada que ver con esto, y que quería preguntarte, pero siempre que nos hemos visto, algún dios de los dichosos habitantes del Olimpo me lo ha quitado de la cabeza, y es lástima,
porque el saberla pudo serme de utilidad en cierta ocasión, y aún quizá me lo sea. ¿Quién es esa señora tan guapa con quien te vi en el jardín de aclimatación, acompañada por un caballero al que conozco de vista y por una muchacha de pelo muy largo? Yo había observado en aquella ocasión que la señora de Swan no se acordaba del nombre de Bloch, puesto que le confundió con otro y calificó a mi amigo de agregado a no sé qué ministerio. Dato este que yo no hice luego por averiguar si era cierto. Pero, ¿cómo era posible que Bloch, que según me dijera entonces la señora de Swan, se había hecho presentar a ella, no supiera ahora cómo se llamaba la dama? Tan asombrado me quedé que estuve un momento sin contestar. De todos modos te felicito, me dijo, porque no has debido de aburrirte con ella. Yo me la había encontrado unos días antes de veros, en el ferrocarril de circunvalación exterior, y ella tuvo a bien mostrarse muy interior en aquel departamento del exterior con este tu amigo. Nunca he pasado tan buen rato, y ya estábamos arreglándolo todo para volver a vernos otro día, cuando un conocido suyo tuvo la mala ocurrencia de subir a nuestro departamento en la penúltima estación. Mi silencio parece que no fue muy agradable a Bloch. Tenía la esperanza, me dijo, de enterarme por ti de sus señas, con objeto de ir a su casa algunos días de la semana para disfrutar los goces de Eros. Grato a los dioses, pero no insisto, ya que te ha dado por ser discreto con respecto a una profesional que se me entregó 3 veces seguidas, y de un modo refinadísimo, en el espacio que media entre París y el Point du Jour. Ya daré con ella alguna noche. Poco después de la dicha comida fui a ver a Bloch y él me devolvió la visita, pero en ocasión en que yo había salido, en el momento en que estaba preguntando por mí en el hotel, pasó por allí Francisca, que no le había visto nunca, aunque Bloch había estado varias veces en Combray, de modo que lo único que sabía nuestra criada es que uno de los señoritos que yo conocía había ido a verme, no se sabe con qué objeto. Su manera de vestir no tenía nada de particular y a Francisca no la hizo mucha impresión. Yo sabía muy bien que ciertas ideas sociales de Francisca serían siempre impenetrables para mí, porque probablemente estaban basadas en confusiones de palabras o de nombres que ella trastocaba. Pero, sin embargo, y a pesar de haber renunciado hacía mucho tiempo a intrigarme por estas cosas, no pude por menos de preguntarme, inútilmente, qué cosa inmensa podría significar para Francisca el nombre de Bloch. Pero apenas le hube dicho que aquel joven que había visto era el señor Bloch, retrocedió unos cuantos pasos dando muestras de grandísimo estupor y decepción. ¿Cómo? ¿Que ese es el señor Bloch? Exclamó con semblante de consternación, como si un personaje tan prestigioso hubiese debido tener un exterior que revelara inmediatamente la presencia de un hombre grande. Y lo mismo que aquel que descubre que un personaje histórico no está a la altura de su reputación, repetía Francisca, muy impresionada y en tono que descubría gérmenes de escepticismo universal para lo porvenir. ¿Cómo? ¿Que ese es el señor Bloch? Ah, cualquiera lo hubiera dicho al verle. Y parecía como si me guardara rencor porque le había falsificado a Bloch, pero tuvo la bondad de añadir, pues ¿sabe usted lo que le digo? Que por muy Bloch que sea, el señorito es tan guapo como él. Con Saint-Loup, a quien adoraba, tuvo pronto otra desilusión, pero de distinta clase y que le duró muy poco. Se enteró de que era republicano, porque Francisca, aunque al hablar, por ejemplo, de la reina de Portugal dijese Amelia, la hermana de Felipe, con esa falta de respeto que es para las gentes del pueblo el supremo respeto, era monárquica. Pero sobre todo, eso de que un marqués y un marqués que le había deslumbrado fuera republicano, era cosa inconcebible. Ya le ponía de mal humor, lo mismo que si yo le hubiese regalado una cajita al parecer de oro,
y ella, después de haberme dado las gracias muy efusivamente, se enterara por un joyero de que era chapada. Retiró su estima a Saint-Loup, pero pronto volvió a concedérsela, porque pensó que un marqués de Saint-Loup no podía ser republicano y que su republicanismo era cosa fingida por interés, porque de esa manera podía sacar más del gobierno que entonces mandaba. En cuanto se le ocurrió eso, cesó su frialdad con Roberto y su despecho conmigo. Y al hablar de Saint-Loup decía, es un hipócrita, con sonrisa benévola y generosa, que daba a entender que ella le estimaba otra vez tanto como el primer día y ya le había perdonado. Y precisamente Saint-Loup era de sinceridad y desinterés absolutos, y su gran pureza moral, que no podía satisfacerse enteramente en un sentimiento egoísta como el amor, y que no se veía en la imposibilidad, como a mí me pasaba, de encontrar alimento espiritual fuera de sí mismo, es lo que a él le hacía tan capaz de amistad, mientras que yo era incapaz de tal sentimiento. También se equivocaba Francisca con respecto a Saint-Loup, cuando decía que así por fuera parecía que no desdeñaba a la gente del pueblo, pero que eso no era verdad, porque no había más que verle cuando se enfadaba con su cochero. En efecto, algunas veces Roberto le había regañado con cierta rudeza, pero ello no indicaba en Saint-Loup un sentimiento de diferencia de clases, sino más bien de igualdad. ¿Por qué? Me contestó cuando yo le eché en cara que hubiese tratado tan duramente al cochero. ¿Por qué voy a afectar con él cortesía? ¿No es un igual mío? ¿No está a la misma distancia de mí que mis tíos y mis primos? ¿De modo que le parece a usted que yo debía tratarle con consideraciones como a un inferior? Habla usted como un aristócrata, añadió desdeñosamente. En efecto, si alguna clase social había contra la que tuviese Roberto pasión y parcialidad de ánimo era la aristocracia, hasta el punto de que sólo con gran dificultad admitía la superioridad de un hombre de mundo, y en cambio creía muy fácilmente en la de un hombre del pueblo. Le hablé de la princesa de Luxemburgo, a la que habíamos encontrado yendo con su tía. Es un chorlito, como todas las de su clase, es algo parienta mía. Como Saint-Loup tenía gran prevención contra los aristócratas, no solía ir a las reuniones de la alta sociedad y cuando iba adoptaba una actitud despectiva u hostil, con lo cual aún se agudizaba el disgusto que su familia tenía por sus relaciones con una mujer de teatro, relaciones fatales, según sus parientes, y a las que atribuían el desarrollo en Roberto de ese espíritu denigrativo, de esa mala tendencia que, por lo pronto, ya le había desviado, hasta que llegara a sacarle de su clase por completo. Y por eso algunos aristócratas del barrio de Saint-Germain, hombres ligeros en todo lo demás, hablaban sin compasión alguna de la querida de Saint-Loup. Las cocottes, al fin y al cabo, trabajan en su oficio, decían, y son como otras cualesquiera, pero esta no. No la perdonamos. Ha hecho mucho daño a una persona queridísima por nosotros. Verdad es que Roberto no era el único hombre que hubiese caído en las zarpas de una querida, pero los demás seguían haciendo su divertida vida de hombres de mundo y pensando como tales, en política y en todo. Pero a Roberto su familia le encontraba agriado. No se daba cuenta de que para muchos muchachos de la aristocracia una querida es el verdadero maestro y las relaciones de ese género son la única escuela de moral que los inicia en una cultura superior y en donde aprenden el valor de los conocimientos desinteresados. Y sin eso seguirían toda su vida con el espíritu sin cultivar, muy toscos para la amistad, sin gusto y sin finura. Hasta en el pueblo bajo, que desde el punto de vista de la grosería se parece muchas veces al gran mundo, la mujer es más sensible, más fina, más amiga del ocio, y tiene curiosidad por determinadas bellezas y primores de arte y sentimiento, que coloca, aunque no las comprenda muy bien, por encima de aquellas cosas que más codiciables parecen al hombre, el dinero y la posición social. Así que
ya se trate de la querida de un joven clubman como Saint-Loup o de un muchacho artesano. Los electricistas, por ejemplo, figuran hoy en las filas de la verdadera caballería. Su amante le tiene admiración y respeto que hace extensivos a las cosas que ella admira y respeta, por donde viene a trastocarse para el hombre su escala de valores. Por su calidad de mujer, tiene perturbaciones nerviosas inexplicables, y que vistas en un hombre o en otra mujer cualquiera, en una mujer que sea prima suya o tía suya, habrían hecho sonreír a este robusto muchacho. Pero a la mujer que ama no puede verla sufrir. El joven aristócrata que tiene, como Saint-Loup tenía, una querida, se acostumbra cuando va a cenar con ella a un merendero a llevar en el bolsillo el valerianato, por si acaso ella le necesita. Dice al mozo, imperiosamente y sin ironía, que no haga ruido al cerrar las puertas, y le manda que no adorne la mesa con musgo húmedo, todo con objeto de evitar a su amiga esos sufrimientos que él no sintió nunca y que forman parte de un mundo oculto en cuya realidad ella le enseñó a creer. Y todos esos sufrimientos que de esta manera aprende a compadecer sin conocerlos, los compadecerá también cuando los vea en otras personas. La querida de Saint-Loup enseñó a su amigo lo mismo que se le habían enseñado los monjes medievales a la cristiandad, a ser bueno con los animales, porque ella tenía pasión por los bichos y siempre que iba de viaje llevaba consigo un perro, sus canarios y sus loros. Saint-Loup atendía a los animalitos con material cuidado y llamaba brutos a los que no trataban bien a las bestias. Además, una actriz o una mujer que se titula actriz como la que vivía con Saint-Loup, sea lista o no, cosa que yo ignoraba, hace ver a su amigo que el trato con las damas aristócratas es muy aburrido y que el hecho de asistir a una reunión mundana es una penitencia. Y así Roberto se libró del esnovismo y se curó de la frivolidad. Gracias a ella, la vida del gran mundo tenía muy poca importancia en la existencia de Roberto, y en cambio su querida le había enseñado a poner en el trato con sus amigos sentimientos de nobleza y refinamiento, mientras que si hubiese seguido siendo un aristócrata puro, se habría guiado para hacerse amigos por la vanidad y el interés, y sus amistades siempre tendrían un tinte de rudeza. Como, por su instinto de mujer, apreciaba en los hombres determinadas cualidades de sensibilidad que se le hubieran escapado a su amante o que le hubieran hecho reír, sabía distinguir y preferir enseguida de entre todos los demás al amigo de Saint-Loup que le tenía verdadero afecto. Y sabía obligar a su amante a que tuviera gratitud a ese amigo y se la demostrara, a fijarse en las cosas que le eran gratas y en las que le molestaban. Y Saint-Loup, al cabo de muy poco tiempo y sin necesidad de que ella se lo advirtiera, empezó a preocuparse de todas esas cosas, y por eso, aunque su querida no estaba en Balbec, ni me conocía, y aunque probablemente Roberto ni siquiera le había hablado de mí en sus cartas, él, por su propio impulso, tenía conmigo muchas delicadezas. Cerraba cuidadosamente la ventanilla del coche, quitaba las flores cuyo aroma podía molestarme, y cuando estábamos juntos varios amigos, se las arreglaba para despedirse antes de ellos y quedarse el último conmigo, diferenciándome así de los demás. Su querida le abrió el ánimo a lo invisible, infundió seriedad a su vida y delicadeza a su sentimiento, pero la familia, sin fijarse en nada de esto, repetía llorando, esa bribona le matará, y por lo pronto ya le está deshonrando. Verdad es que ya Roberto había sacado de aquella mujer todos los beneficios que podía darle, y ahora ella era para su querido motivo de incesantes sufrimientos, porque le había tomado odio y se complacía en torturarle. Un buen día empezó a descubrir que Roberto era tonto y ridículo, sencillamente porque así se lo habían dicho algunos amigos de los que ella tenía entre los autores y actores de teatro, y repetía lo que le dijeron con la pasión y la falta de reserva que se muestra siempre que se escuchan y se adoptan opiniones y costumbres que provienen de otras personas y que uno ignoraba por completo. Y profesaba la teoría, que era la teoría de sus amigos cómicos.
de que entre Saint-Loup y ella había un foso infranqueable, porque eran de raza distinta. Ella, una intelectual, y él, aunque aspirara a otra cosa, enemigo de la inteligencia por nacimiento. Este punto de vista le parecía muy profundo y buscaba pruebas de su teoría en las palabras y ademanes más insignificantes de su querido, pero cuando los mismos amigos la convencieron, además de que estaba destruyendo una compañía tan poco adecuada para ella como la de Roberto, las grandes esperanzas artísticas que había inspirado, de que su querido la estaba perjudicando y de que echaba a perder su porvenir de artista viviendo con él, no solo despreció a Saint-Loup, sino que le tomó odio, como si se empeñara en inocularla una enfermedad mortal. Le veía lo menos posible, aunque iba aplazando el momento de la ruptura definitiva, que a mí me parecía muy poco verosímil. Saint-Loup hacía por ella tales sacrificios que, como no fuese una mujer maravillosa, Roberto nunca había querido enseñarme su retrato diciéndome: no es ninguna belleza y además no sale bien en las fotografías. Son instantáneas que he hecho yo con mi Kodak. Le daría a usted una idea falsa de ella. Parecía difícil que encontrara otro hombre tan generoso. Yo no pensaba que la manía de hacerse una reputación, aunque no se tenga talento, y la estima nada más que la estima, priva de las personas cuya opinión nos impone pueden ser, aunque acaso no ocurriera así con la querida de Saint-Loup, hasta para una cocotte, motivos más eficaces que el gusto de ganar dinero. Saint-Loup, sin comprender muy bien lo que ocurría en el ánimo de su querida, no la consideraba del todo sincera, ni en los reproches injustos, ni en las promesas de amor eterno, pero se daba cuenta a ratos de que rompería con él en cuanto pudiese, y por eso, impulsado sin duda por el instinto de conservación de su amor, más clarividente quizá que el mismo Saint-Loup, y usando de una habilidad práctica que en él se compaginaba muy bien con los mayores y más ciegos arrebatos sentimentales, se negó a crearle un capital, y aunque pidió prestada una cantidad enorme para que no faltase nada a su querida, le entregaba el dinero día a día. E indudablemente, en el caso de que la actriz hubiera pensado en dejarle, tendría que esperar fríamente a hacerse su fortunita, lo cual, con las cantidades que le daba Saint-Loup, exigiría algún tiempo. Corto, sí, pero al fin y al cabo un espacio de tiempo suplementario para prolongar la felicidad de mi amigo, o su desgracia. Este periodo dramático de sus relaciones, que había llegado por entonces al punto extremo más doloroso para Saint-Loup, pues ella le prohibió la estancia en París porque su presencia la exasperaba y le hizo pasar sus días de licencia en Balbec, a un paso de la ciudad donde estaba de guarnición. Tuvo sus comienzos una noche en casa de una tía de Saint-Loup, que, gracias a las instancias de Roberto, invitó a la actriz a ir a recitar ante un público aristocrático fragmentos de una obra simbolista que había representado cierta vez en un teatro de tendencia avanzada. Esta obra la admiraba a ella mucho y transmitió a Saint-Loup su admiración. Pero cuando salió con una gran azucena en la mano, con traje copiado de la Ancilla Domini, y que, según había dicho a Roberto, era una verdadera visión de arte, fue acogida con sonrisas por aquella asamblea de señores de casino y de duquesas, sonrisas que se trocaron primero en risas ahogadas por el tono monótono de la salmodia, lo raro de algunas palabras y su frecuente repetición, y luego en risas tan irresistibles que la pobre artista no pudo seguir. Al otro día la tía de Saint-Loup fue unánimemente censurada por haber dejado salir de sus salones a una actriz tan grotesca. Un duque muy conocido no le ocultó que, si la criticaban, ella se tenía la culpa. ¡Qué demonio! No hay que darle a uno números de ese empuje, si por lo menos esa mujer tuviera algún talento. Pero ni lo tiene ni lo tendrá nunca. ¡Qué caramba! En París no somos tan tontos como se suele creer. Esa jovencita debió de figurarse que iba a asombrar a París, pero esa empresa
es más difícil de lo que ella se imagina, y hay cosas que no nos harán tragar nunca. Y la actriz salió diciendo a Saint-Loup: pero, ¿a dónde me has traído? En esta casa no hay más que gansas y avestruces sin educación. Es un atajo de sinvergüenzas. Mira, te lo digo francamente, no hay uno de todos esos tipos que había ahí que no me haya hecho guiños, y como yo no les hice caso, han querido vengarse. Estas palabras trocaron la antipatía de Roberto por los aristócratas en un sentimiento de horror aún más hondo y doloroso, sentimiento que le inspiraban particularmente los que menos le merecían, unos pobres parientes que, delegados por la familia, quisieron convencer a la querida de Saint-Loup de que debía romper con él. Y ella hacía creer a Roberto que este paso no era desinteresado y que si lo daban sus parientes es porque estaban prendados de ella. Saint-Loup había dejado de tratarlos, pero cuando estaba separado de su querida, como ahora, pensaba que acaso ellos u otros habían vuelto a la carga y quizá logrado los favores de su amiga. Y cuando hablaba de los señoritos juerguistas que engañan a sus amigos, intentan corromper a las mujeres y hacerlas ir a casas de compromisos, se transparentaban en el rostro del dolor y el odio. Los mataría con menos remordimiento que a un perro que al fin y al cabo es un animalito bueno, fiel y leal. Esa gente que merece la guillotina con mucho más motivo que los desgraciados que hicieron un crimen impulsados por la miseria y por la crueldad de los ricos. Se pasaba el tiempo mandando a su querida cartas y telegramas. Ya le había prohibido que fuera a París, pero además siempre encontraba algún medio para reñir con él a distancia. Y cuando así ocurría, se lo notaba yo a Roberto en el descompuesto semblante. Como su querida no le decía nunca qué motivo de queja tenía, Saint-Loup, sospechando que si no se lo decía es porque en realidad ella no lo sabía tampoco y estaba ya cansada de él, pedía explicaciones y le escribía: dime qué es lo que he hecho, estoy dispuesto a confesar mis faltas, porque la pena que sentía acababa por convencerle de que había hecho algo malo. Ella le hacía esperar mucho tiempo sus contestaciones, que además no tenían ningún sentido, así que casi siempre veía yo a Saint-Loup volver del correo con la frente arrugada y muchas veces con las manos vacías, porque de toda la gente del hotel únicamente Saint-Loup y Francisca iban al correo a llevar y recoger sus cartas. Él por impaciencia de enamorado, ella por desconfianza de criada. Y cuando telegrafiaba a Roberto, aún tenía que andar mucho más. Unos días después de la cena en casa de Bloch, mi abuela me dijo, muy alegre, que Saint-Loup la había preguntado si no quería que la retratara antes de irse de Balbec, y cuando vi que se había puesto el mejor traje que tenía y que estaba dudando cuál peinado le sentaría mejor, me sentí un poco irritado de aquella niñería tan impropia de su carácter. Llegué hasta el punto de preguntarme si no estaría yo un poco equivocado con respecto a mi abuela, si no la había colocado más arriba de lo que se merecía, y me decía que quizá no era tan despreocupada de lo relativo a su persona como yo me figuré, y que acaso fuese coqueta, cosa que nunca creyera yo en ella. Desgraciadamente, mi descontento por el proyecto de sesión fotográfica y sobre todo por la satisfacción que a mi abuela inspiraba, se transparentó con harta claridad para que Francisca lo notara y contribuyese involuntariamente a disgustarme, más echándome un discurso sentimental y tierno que fingí no tomar en consideración. Pero, señorito, si la señora se alegrará tanto que le saquen su retrato y se va a poner el sombrero que le ha regalado su servidora Francisca, hay que dejarla, señorito. Me convencí de que no era crueldad mía el burlarme de la sensibilidad de Francisca, recordando que mi madre y mi abuela, mis modelos en todo, lo hacían también muchas veces. Pero mi abuela notó que yo tenía cara de enfadado y me dijo que si lo de la fotografía me contrariaba, lo dejaría.
No quise que renunciara, le aseguré que no tenía nada que decir y la dejé que se compusiera. Pero luego, figurándome que daba pruebas de fuerza y de penetración de espíritu, le dije unas cuantas frases irónicas mortificantes, con objeto de neutralizar el placer que le causaba retratarse, de suerte que no tuve más remedio que ver el magnífico sombrero de mi abuela, pero por lo menos logré que se borrara de su semblante la expresión de gozo, que para mí debía haber sido motivo de alegría, pero que se me representó, como ocurre tantas veces en vida de los seres más queridos, como manifestación exasperante de un mezquino defecto, y no como preciosa forma de esa felicidad que para ellos deseamos. Mi mal humor provenía sobre todo de que aquella semana mi abuela parecía como que me huía, y no pude tenerla ningún rato para mí solo, ni de día ni de noche. Cuando por la tarde me volvía al hotel para pasar un rato con ella, me decían que no estaba en casa o me la encontraba encerrada con Francisca y entregada a largos conciliábulos que no me era permitido interrumpir. Cuando salía con Saint-Loup después de cenar, durante el trayecto de vuelta a casa, iba pensando en el momento de ver a mi abuela y poder darle un beso. Pero ya en mi cuarto esperaba inútilmente esos golpecitos, dados en el tabique que me indicaban que podía entrar a decirle las buenas noches. Acababa por acostarme, un tanto enfadado con mi abuela, porque me privaba, con una indiferencia tan rara en ella, de una alegría que yo daba por segura. Todavía me estaba un rato en la cama despierto, con el corazón palpitante, como cuando era niño, con la atención puesta en el tabique, que seguía sin decir nada, y por fin me dormía llorando. Asterisco. Aquel día, lo mismo que los anteriores, Saint-Loup había tenido que ir a Donsières, pues aunque no había llegado aún la fecha de volver a su guarnición de un modo definitivo, le reclamaban allí ciertos asuntos que le entretendrían hasta anochecido. Sentí que no estuviese en Balbec. Había yo visto bajar de sus coches a unas cuantas muchachas que de lejos me parecieron deliciosas, y que entraron las unas en el salón de baile del casino y las otras en la nevería. Estaba yo en uno de esos periodos de la juventud en que no se tiene ningún amor particular, periodos vacantes, cuando en todas partes ve uno a la belleza, la desea, la busca, lo mismo que hace el enamorado con la mujer amada. Basta con que un solo trozo de realidad, lo poco que se distingue de una figura de mujer vista a lo lejos o de espaldas, nos permita proyectar por delante de nosotros nuestra ansia de belleza. Y ya se nos figura que la hemos encontrado. El corazón late con más celeridad. Apresuramos el paso y nos quedamos casi convencidos de que, en efecto, era ella. Si la mujer desaparece al volver una esquina, únicamente si llegamos a alcanzarla es cuando comprendemos nuestro error. Además, como estaba cada vez más delicado, tenía yo tendencia a encarecer el valor de los más sencillos placeres precisamente por lo difícil que me era lograrlos. Por todas partes veía damas elegantes, debido a que nunca podía acercarme a ellas. En la playa, por hallarme muy cansado, y en el casino o en una pastelería, por mi mucha timidez. Y si tenía que morirme pronto, me habría gustado saber cómo estaban hechas vistas de cerca y en la realidad las muchachas más bonitas que podía brindarme la vida, aunque fuera otro y no yo, o aunque no fuera nadie el que se aprovechara de su belleza. No me daba yo cuenta de que en el origen de mi curiosidad había un deseo de posesión. Si Saint-Loup hubiese estado conmigo, me habría atrevido a entrar en el salón del casino, pero yo solo me quedé parado delante del Grand Hotel, haciendo tiempo hasta que llegara la hora de ir a buscar a mi abuela, cuando allá por la otra punta del paseo del dique, destacándose como una mancha singular y movible, vi avanzar a 5 o 6 muchachas, tan distintas por su aspecto y modales de todas las personas que solían verse por Balbec, como si hubiese podido serlo una bandada de gaviotas venidas de Dios
sabe de dónde, y que efectuara con ponderado paso. Las que se quedaban atrás alcanzaban a las otras de un vuelo. Un paseo por la playa, paseo cuya finalidad escapaba a los bañistas, de los que no hacían ellas ningún caso, pero estaban perfectamente determinada en su alma de pájaros. Una de las desconocidas iba empujando una bicicleta. Otras dos llevaban clubs de golf. Y por su modo de vestir se distinguían claramente de las demás muchachas de Balbec, pues aunque entre estas hubiera algunas que se dedicaban a los deportes, no adoptaban un traje especial para ese objeto. Era aquella la hora en que damas y caballeros veraneantes solían dar un paseo por allí, expuestos a los implacables rayos que sobre ellos lanzaban, como si todo el mundo tuviese alguna tacha particular que había que inspeccionar hasta en sus mínimos detalles. Los impertinentes de la señora del presidente de sala, sentada muy tiesa delante del kiosco de la música, en el centro de esa tan temida fila de sillas en las que muy pronto habrían de venir e instalarse estos paseantes para juzgar a su vez, convertidos de actores en espectadores a los que por allí desfilaran. Toda esa gente que andaba por el paseo, balanceándose como si estuvieran en el puente de un barco, porque no sabían mover una pierna sin hacer al propio tiempo otra serie de cosas. Menear los brazos, torcer la vista, echar atrás los hombros, compensar el movimiento que acababan de hacer con otro equivalente en el lado contrario y congestionarse el rostro. Hacían como que no veían a los demás para fingir que no se ocupaban de ellos, pero los miraban a hurtadillas para no tropezarse con los que andaban a derecha e izquierda o venían en dirección contraria. Y precisamente por eso se tropezaban, se enredaban unos con otros, pues también ellos habían sido recíproco objeto de la misma atención, secreta y oculta tras aparente desdén, por parte de los demás paseantes, porque el amor y por consiguiente el temor a la multitud es móvil poderosísimo para todos los hombres, ya quieran agradar o deslumbrar a los demás, ya deseen mostrarles su desprecio. El caso del solitario que se encierra absolutamente, y a veces por toda la vida, muchas veces tiene por base un amor desenfrenado a la multitud, amor mucho más fuerte que cualquier otro sentimiento, y que por no poder ganarse cuando sale de casa, la admiración de la portera, de los transeúntes, del cochero de punto, prefiere que no le vean nunca, y para ello renuncia a toda actividad que exija salir a la calle. En medio de todas aquellas gentes, algunas de las cuales iban pensando en alguna cosa, pero delatando entonces la movilidad de su ánimo por una serie de bruscos ademanes y una divagación de la mirada tan poco armoniosos como la circunspecta vacilación de sus vecinos, las muchachas que digo, con ese dominio de movimientos que proviene de la suma flexibilidad corporal y de un sincero desprecio por el resto de la humanidad, andaban derechamente, sin titubeos ni tiesura, ejecutando exactamente los movimientos que querían, con perfecta independencia de cada parte de su persona con respecto a las demás, de suerte que la mayor parte de su cuerpo conservaba esa inmovilidad tan curiosa, propia de las buenas bailarinas de vals. Ya se iban acercando a mí, cada una era de un tipo enteramente distinto de las demás, pero todas guapas, aunque a decir verdad, hacía tan poco tiempo que las estaba viendo, y eso sin atreverme a mirarlas fijamente, que todavía no había individualizado a ninguna de ellas. No había más que una que, por su nariz recta y su tez morena, contrastaba vivamente con sus compañeras, como un rey mago de tipo árabe en un cuadro del Renacimiento. A las demás las reconocía por un solo rasgo físico, a esta por sus ojos duros, resueltos y burlones, a aquella por los carrillos de color rosa tirando a cobrizo, tono que evocaba la idea del geranio, y ni siquiera esos rasgos los había yo atribuido indisolublemente a una muchacha determinada y distinta,
y cuando, con arreglo al orden en que se iba desarrollando este maravilloso conjunto, en el que se tocaban los más opuestos aspectos y se unían las más diferentes gamas de color, pero todo ello confuso como una música en la que me fuese imposible aislar y reconocer las frases que iban pasando, perfectamente distintas, pero inmediatamente olvidadas. Veía surgir un óvalo blanco, unos ojos azules o verdes. No sabía bien si esa cara y esa mirada eran las miradas que me sedujeron el momento antes, y me era imposible referirlas a una sola muchacha separada y distinta de las demás. Y precisamente el hecho de que en esta mi visión faltaran las demarcaciones que luego habría yo de fijar entre ellas, propagaba en el grupo algo como una fluctuación armoniosa, la constante traslación de una belleza fluida, colectiva y móvil. Si habían ido a reunirse en la vida aquellas amigas, todas guapas, para formar un grupo, quizá no era por puro efecto de la casualidad. ¿Acaso esas muchachas, que con solo su actitud revelaban un modo de ser atrevido, frívolo y duro, sumamente sensibles a todo ridículo y fealdad, incapaces de sentirse atraídas por ninguna belleza de orden intelectual o moral, se encontraron un día con que entre todas sus compañeras se distinguían ellas por la repulsión que les inspiraban aquellas otras chicas que con su timidez, su encogimiento y su torpeza delataban tendencias de pensamiento o sensibilidad, lo que ellas debían de llamar un estilo antipático. Y no se juntaron con ellas mientras que intimaron con otras muchachas que las atraían por su mezcla de gracia, de agilidad y belleza física, única forma con que se podía revestir, según ellas, un carácter franco y seductor, promesas de muy buenos ratos de amistosa compañía. ¿Acaso fuese también que la clase social a que pertenecían y que no pude precisar bien, se hallaba en ese punto de evolución en que, o bien por ser rica y ociosa, o bien por estar penetrada en las nuevas costumbres deportivas tan difundidas hasta en ciertas capas del pueblo, y de una cultura física a la que queda aún por agregar la cultura intelectual, se parecía un poco a esas escuelas de escultura armoniosas y fecundas que todavía no buscan la expresión atormentada, una clase social que produce naturalmente y en abundancia cuerpos hermosos, con piernas bonitas, con caderas bonitas, semblante tranquilo y sano y aire de astucia y agilidad. ¿Acaso no estaba yo viendo allí, delante del mar, nobles y serenos, dechados de humana belleza, como estatuas colocadas al sol en la ribera de la tierra griega? Parecía como que la cuadrilla de mozas que iba avanzando por el paseo cual luminoso cometa, estimara que aquella multitud que había alrededor se componía de seres de otra raza, de seres cuyo sufrir no les inspiraría sentimiento alguno de solidaridad, y hacían como que no veían a nadie, obligando a todas las personas paradas a apartarse, lo mismo que cuando se viene encima una máquina sin gobierno y que no se preocupa de choques con los transeúntes. A lo sumo, cuando algún señor viejo cuya existencia no admitían las jovenzuelas y cuyo contacto rehuían, escapaba con gestos de temor o indignación, precipitados o ridículos, se limitaban ellas a mirarse unas a otras riéndose. No necesitaba afectar ningún desprecio por todo lo que no fuese su grupo, porque bastaba con un sincero desprecio. Pero no podían ver ningún obstáculo sin divertirse en saltárselo, tomando carrerilla o a pies juntos, porque estaban henchidas, rebosantes de esa juventud que es menester gastar en algo. Tanto que hasta cuando se está triste o malo, y obedeciendo más bien a las necesidades de la edad que al mal humor del día, no se deja pasar ocasión de dar un salto o echarse a resbalar sin aprovecharla concienzudamente, interrumpiendo así el lento paseo, sembrándole de graciosos incidentes en que se tocan virtuosismos y capricho, lo mismo que hace Chopin con la frase musical más melancólica. La señora de un banquero ya muy viejo estuvo dudando en dónde colocar a su marido y por fin le sentó en su butaca plegable, dando cara al paseo,
resguardado del aire y del sol por el kiosco de la música. Viéndole ya bien instalado, acababa de marcharse en busca de un periódico para distraer con su lectura al esposo. Estos cortos momentos en que le dejaba solo y que nunca duraban más de 5 minutos, cosa que a él le parecía mucho, los repetía la señora con bastante frecuencia, porque como deseaba prodigar a su viejo marido muchos cuidados y al propio tiempo disimularlos, de esa manera le daba la impresión de que aún se hallaba en estado de vivir como todo el mundo y no necesitaba protección. El kiosco de la música, al cual estaba arrimado el anciano, formaba una especie de trampolín natural y tentador. La primera muchacha de la cuadrilla echó a correr por el tablado de la música y dio un salto por encima del espantado viejo, rozándole la gorra con sus ágiles pies. Todo ello con gran contentamiento de las otras muchachas, especialmente de unos ojuelos verdes pertenecientes a una cara de pepona, que expresaron ante aquel acto una admiración y alegría donde se me figuró a mí ver una cierta timidez vergonzosa y fanfarrona, que no existía en las demás chiquillas. Hay que ver ese pobre viejo, me da lástima, está medio cadáver ya, dijo una de ellas con voz bronca y en tono semi-irónico. Anduvieron unos pasos más y se pararon en conciliábulo, en medio del paseo, sin darse por enteradas de que estaban estorbando el paso, formando una masa irregular, compacta, insólita y vocinglera, al igual que de los pájaros que se agrupan para echarse a volar. Luego reanudaron su lento caminar a lo largo del paseo, dominando el mar. Ahora ya habían dejado de ser confusas e indistintas sus encantadoras facciones. Las había yo repartido y aglomerado, a falta de nombres, alrededor de la mayor, la que saltó por encima del viejo banquero, una menudita que destacaba sobre el fondo del mar sus carrillos frescos y llenos y sus ojos verdes, otra de tez morena y nariz muy recta, en fuerte contraste con sus compañeras. La tercera tenía la cara muy blanca, como un huevo, y la naricilla formaba un arco de círculo cual el pico de un polluelo, cara que suelen tener algunos jovencitos. La cuarta era alta y se envolvía en una pelerina, cosa que le daba un aspecto de pobre y desmentía la elegancia de su tipo. Tanto que a mí no se me ocurrió más explicación, sino que aquella muchacha debía de tener unos padres de buena posición y que ponían su amor propio muy por encima de las veraneantes de Balbec y de la elegancia del indumento de sus hijos, de modo que les era igual que la chica anduviera por el paseo vestida de una manera que hasta para gente insignificante hubiese resultado modesta. Y por último, una muchacha de mirar brillante y risueño, de mejillas llenas y sin brillo, con una especie de gorra de sport muy encasquetada, iba empujando una bicicleta con un meneo de caderas tan desmadejado, con tal facha y soltando tales vocablos de argot muy ordinarios, y a gritos cuando pasé a su lado. Sin embargo, distinguí entre sus palabras esa frase molesta de vivir su vida, que tuve que abandonar la hipótesis basada en la pelerina de su compañera y llegué a la consecuencia de que esas chiquillas eran de ese público que va a los velódromos, probablemente jóvenes amigas de corredores ciclistas. Claro es que ninguna de mis suposiciones entraba a la idea de que fuesen muchachas decentes. A primera vista, en el instante mirar de la que empujaba la bicicleta, en el modo que tenía de lanzarse ojeadas unas a otras riéndose, comprendí que no lo eran. Además, mi abuela había velado siempre sobre mí con tan timorata delicadeza que yo llegué a creerme que todas las cosas que no deben hacerse forman un conjunto indivisible y que unas muchachas que no respetan la ancianidad es poco probable que se paren en obstáculos cuando se trata de placeres más tentadores que el de saltar por encima de un octogenario. Ahora ya las había individualizado, pero sin embargo, la réplica que se daban unas a otras con los ojos
Animados por un espíritu de suficiencia y compañerismo, en los que se encendía de cuando en cuando una chispa de interés o de insolente indiferencia, según se posaran en una de las amigas o en un transeúnte, y esa conciencia de conocerse con bastante intimidad para ir siempre juntas formando grupo aparte, creaba entre sus cuerpos separados e independientes, según iba avanzando por el paseo, un lazo invisible, pero armonioso, como una misma sombra cálida o una misma atmósfera que los envolviera. Y formaba con todos ellos un todo homogéneo, en sus partes enteramente distinto de la multitud por entre la cual atravesaba clamorosamente, calmosamente, la procesión de muchachas. Página 453.